Vemos que a Juan el Bautista, por predicar la verdad, por predicar la palabra del Señor, le cortaron la cabeza. ¿Sí? Vimos esta mujer, Herodías se llamaba, la mujer de, bueno, no era la mujer de, era mujer de Felipe, más bien, era cuñada de Herodes. Y por amonestarlo, por reprenderlo, Juan el Bautista le dijo: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Lo que tú estás cometiendo es, ¿cómo se llama eso? ¿Incesto? No, incesto, familia. Es incesto. Cuando están entre parientes, primos, hermanos, cuñadas, etcétera, se llama incesto. Y en el libro de Levítico está escrito que no se debe de unir con parientes cercanos. Nadie, no puede casarse con un familiar cercano, no con primos, no con cuñados, no con suegros, etcétera. Eso es incesto, se llama. Entonces, Herodes tenía la mujer de su hermano, era su cuñada. Y luego cuando Herodes tiene su cumpleaños, ¿qué aprendimos ahí? Que ahí es donde la secta, los testigos de Jehová, por eso no celebran cumpleaños, porque si no, en el cumpleaños de Herodes le volaron la cabeza a Juan el Bautista. Y por eso no hay que celebrar cumpleaños. ¿Dónde agarran eso la secta de los testigos de Jehová? De Marcos capítulo 6. ¿Sí? Y eso es falso. Nosotros sí podemos tener cumpleaños, comernos un pastelito, disfrutar. O si tienes un niño, cómprale sus juguetes, sus chicles, hazle su fiestecita y no es nada de malo que celebre su cumpleaños, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que en la celebración de su cumpleaños, la hija de Herodías le danzó delante del rey Herodes. Fue una danza sensual, la cual dice que agradó a Herodes, se complació. Era un hombre, digamos, muy carnal, puesto que ya tenía la mujer de su hermano. Entonces es un hombre muy carnal, ¿sí? Y claro que incitado por la danza de la muchacha, la jovencita va y le ofrece, dice: pídeme lo que quieras y te daría hasta la mitad del reino. Y la muchacha, en consejo de su mamá, ¿qué fue lo que pidió? La cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Por qué la pidió? Porque su mamá tenía tiempo que quería matar a Juan el Bautista. ¿Y quién representa a esta mujer? Esta mujer representa también a Jezabel. Jezabel, por ejemplo, era el mismo carácter de Herodías. Era manipuladora. Tenía manipulado a Herodes. También Jezabel tenía manipulado al rey Acab. ¿Sí? Ella aborrecía a Dios, aborrecía la palabra de Dios. Por eso cuando amenazó a Elías, le dijo: te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. ¿Qué está diciendo ese ejemplo? Que Jezabel quería destruir la palabra de Dios, quería que no hubiera voz de Dios. Los hombres de Dios en aquel tiempo, los profetas representaban a Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios. Igualmente, Herodías es otro tipo de Jezabel que dice que tenía tiempo con ganas de querer matar a Juan el Bautista. Y bueno, y en esa petición de su hija, lo logra, matan a Juan el Bautista. ¿Qué vemos ahí, no? Como si viéramos como que Dios no está actuando, como si todo pareciera que Satanás va avanzando, que Satanás va ganando terreno. Y acuérdense de la ilustración desde que empezamos a ver lo que es la iglesia, cuando Jesús iba en la barca y iba como durmiendo, o iba dormido, según. Entonces no es que Jesús está durmiendo, sino que está como dormido. Entonces vienen los discípulos y se asustan en la tormenta y dicen: ¿acaso no tienes cuidado que vamos a perecer? Y la pregunta es: ¿acaso Dios no se da cuenta de su problema de usted? ¿Dios no sabe lo que usted está pasando cada momento de su vida? ¿Acaso a Dios se le ha pasado en verdad, está dormido y está descuidado? ¿Qué no dice la Biblia? Si el Señor no es quien vela la casa, en vano son los que cuidan, en vano es la guardia. Si el Señor no es quien vela siempre, Dios nunca duerme. Claro,
Dios va a permitir que la iglesia pase por esas etapas de tribulación, de tempestad, pero Cristo va a estar siempre en la iglesia, con la iglesia. Está la tempestad. La barca simboliza la iglesia. Los discípulos están ahí dentro, pero Cristo está dentro de la barca, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pareciera que Satanás hoy en día gana terreno. Han promovido los matrimonios de homosexuales, de lesbianas, y en ciertos países ya lo están promoviendo ley, que ya se ha autorizado ley. Y dices, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué está permitiendo eso? Van a permitir la pedofilia, en algunas naciones ya lo permitieron la pedofilia. Y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios está durmiendo? No, no está durmiendo, está como dormido. Pero no está durmiendo Dios. ¿Sí? Muy bien. Así es que en ese contexto que tuvimos la semana pasada, bueno, vimos que también al rey Herodes dice que se entristeció. Cuando él vio esta petición, dice que él se entristeció, pero no pudo hacer más por causa del juramento que él tenía hacia la muchacha y hacia los que estaban ahí participando en su fiesta. Ahora, ¿ustedes creen que él no podía revocar y decir simplemente no? Pero vemos ahí la manipulación y la falta de autoridad, ¿cierto? La falta de autoridad que se necesita para decir, no, esto no está bien. Y como hombre ponerse sólido, firme y de una manera recta, pues, ¿sí? Con justicia. Pero no, es un hombre igual como Acab, que quería algo, quería un caprichito, y venía la esposa y le cumplía sus caprichitos, aunque la esposa matara a alguien, hiciera lo que hiciera. Y el Acab era un hombrecito muy princeso, ¿no? Que lloraba, yo quiero esto. Y venía la mujer, acuéstate a dormir, tú come, yo te lo voy a conseguir. Igualito Herodes, muy bien. Muy bien, vemos ahora en el versículo 30. Entonces los apóstoles... ¿Ah? Marcos 6:30. Oh, Marcos 6:30, hermanos. Estamos ahí todos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Ahora aquí quiero que noten algo. Regrese al verso 7. Vea el verso 7 del capítulo 6. Y ella dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2. Bueno, aquí dice que es la misión de los 12 discípulos. Hasta ahí son nombrados discípulos. Hasta ahí. Pero aquí en el verso 30, mire cómo los nombra ya aquí les cambió ya el nombre. ¿Por qué? Porque ellos ya aquí ya están en acción. Ya son hombres que están empezando a ser usados por Dios. Ya están trabajando en la viña. Ya son obreros. Sí, siguen aprendiendo. Todavía el Señor está tratando con ellos. Los lleva de aquí para allá y de allá para acá y no los para. Y enseñanza tras enseñanza y ejemplo tras ejemplo, regañada tras regañada, a veces animándolos. Pero ya están sirviendo. Qué lindo es cuando ya empiezas a servir en la obra del Señor. Entonces, mira, aquí ya les llama apóstoles. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Sí? Y lo que habían enseñado. ¿Qué vemos de aquí? La acción. Ya están trabajando. Ya se incluyeron a la predicación. Ya están sirviendo al Señor. ¿Sí? Entonces, verso 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Fíjese, es una explosión, es el tiempo de la explosión de Jesús. Está al máximo. Jesús tiene la fama como más que lo que tuvieron los Beatles en su tiempo, y la gente le seguía. Y multitudes de gente ya no se daban abasto a atender. De día, de tarde, de noche, de madrugada, a todo tiempo están sirviendo. A todo tiempo, ya no solo Jesús. Ahora los discípulos se han incluido. Los discípulos están por acá, los discípulos van por allá. El Señor los manda y vuelven a regresar. Y Jesús igual. No paran, están en una explosión, esos tiempos de explosión. Los milagros de Jesús hizo que explotara una fama inmensa hacia Jesús y hacia los apóstoles también. Porque los apóstoles ya están haciendo milagros. Los apóstoles están haciendo sanidades.
Entonces los apóstoles están como para andarse sacando fotos ya con los fans porque ahorita están en su explosión. Entonces vienen y le cuentan a Jesús todo lo que hicieron, las hazañas y las enseñanzas que dieron, y tanto trajín que aún dice no les daba tiempo ni para comer, literalmente dice eso. No les alcanzaba el tiempo durante el día para tomar un tiempo y comerse un taco. ¿Sí? ¿Qué hace Jesús? Y este es un ejemplo de un buen maestro. ¿Qué hace un buen maestro? Ya puso a un líder a servir, ya lo tiene trabajando 1 mes o 2 meses o 3 meses. Tiene que tener conciencia el maestro y decirle, ¿sabes qué? Tómate un receso, tómate un descanso. Porque al final de todo, si no tomas un descanso y no te alimentas, no tienes comunión tú también con Dios, al final vas a empezar a actuar por tus emociones, vas a empezar a actuar por tus propias ideas, por tu propio pensamiento que crees que está bien lo que estás haciendo, pero no, necesitas tomarte un receso para que entres en comunión con Dios. ¿Se entiende? Qué lindo cuando hay un pastor así que te guía, que te cuida, te pone a trabajar, pero también te da un descanso. Dice, hermano, no tienes que entrar en un afán de todo eso, sí, aunque estás haciendo la obra de Dios, pero si no paras, lo que vas a hacer es que vas a empezar a hacer la obra en la carne. Y en la carne es cansancio. Aparte de eso, vas a hacer ya no la voluntad de Dios, porque en la carne vas a hacer lo que tú piensas y lo que tú crees que está bien. Y ahí mucha gente por eso se ha desviado, porque van como de carretilla y no quieren parar nunca, y aquí y allá, y salí de la iglesia y me voy a otro servicio y quiero 3 servicios a la noche o al día y yo quiero estar en todo. Pero tienes que tener un receso, tienes que tomarte un descanso. Si a veces en lo físico se muestra que tenemos que tomar un receso porque el cuerpo ya está que no da más. Igual en lo espiritual necesitamos tomar un receso, quiero decir, para nosotros tomar una alimentación espiritual y como estar cuerdos, estar un poco más centrados en lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanitos? Muy bien. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús es el maestro de maestros. ¿Qué hace? Se los lleva a un lugar aparte, dice, un lugar donde no hay nadie, un lugar desierto. Dice, para descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá, a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él, y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús nuevamente, aparte que ya saca a sus discípulos, a sus apóstoles ya, que ya están trabajando, ya están funcionando, ya están a todo lo que da, pero Él, mire cómo los educa, los enseña, tienen que agarrar un tiempo, espérense, no que no se vayan con la fama porque ustedes sientan ahorita que están acá en la explosión, no, tampoco que se les suba el ego, no. Ha habido gente que apenas ya se aventó por ahí un buen mensajito y ya quiere que lo mande a todas las iglesias a predicar o que lo mande a otras naciones a predicar porque se le está subiendo el ego. Y Jesús no. Jesús dice, no, tranquilos, tienen que tener una comunión con Dios. Entonces ya pasa ese lugar y luego llegan a otro lugar y dice que cuando Él sale del mar, está una gran multitud que vinieron siguiéndole de las ciudades y hay una multitud de gente esperándolos. Y cuando ve Jesús eso, ¿qué es lo que ve? Ve gente necesitada, ve gente afligida, ve gente enferma, ve gente sin paz, ve gente en pecado, ve gente necesitada, ve gente de todo. Y lo primero que dice Él, que las mira como ovejas que no tienen pastor, que necesitan el cuidado, que necesitan la ayuda, que necesitan la enseñanza, que necesitan el alimento espiritual. Así los mira Jesús. ¿Cómo estaban? Estaban así. Y mucha gente y está igual. Cuando no reciben unas palabras de Dios, la enseñanza bíblica,
no importa que están en una iglesia, no importa que tienen a tal pastor reconocido, simplemente están como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no están siendo alimentadas espiritualmente. Enseñarán cualquier disparate, cualquier doctrina ahí, de un sueño, visión, etcétera, o de fábulas, pero no están siendo alimentadas, están igual. Usted puede mencionar en la iglesia católica, mormones, testigos de Jehová, lo que sea, son ovejas que están sin alimentarse y están como ovejas sin pastor. Aunque el que esté ahí enfrente diga que es su pastor, pero están sin alimento, y eso es lo que mira Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Que cuando están esas personas en otras iglesias y que no tienen pastores, nosotros tenemos que tratar de darles alimentación. De eso se va a tratar aquí lo que Jesús le va a enseñar ahorita a los discípulos. Nosotros tenemos que ver esas almas que sí están en doctrinas falsas, que están hasta en sectas, pero tenemos que sentir como Jesús sintió, compasión. No decir, no, ustedes son una secta, se van al infierno, son hijos del diablo. No, sentir compasión y compartirle el evangelio, compartirle el amor de Dios. Compartirle comida, que se alimente, que se nutren, porque como los vemos, que están desamparados, que los están matando en esas sectas, en vez de darle libertad, le dan cadenas. En vez de ayudarlos, los están destruyendo. Tenemos que sentir compasión y tenemos que ver cómo Jesús miró a la gente, cómo nos vio a nosotros. Muy bien, sigamos. Verso 35. Dice que entonces, bueno, él empezó a enseñar, ya les empezó a hablar la palabra a Jesús, ya los empezó a alimentar. Verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, imagínense ya cuánto tiempo llevaban ahí. Sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? Bueno, aquí todo esto para los que predican, por ejemplo, mensajes de fe, mensajes de prosperidad, mensajes de que si tú tienes fe, Dios es tu proveedor. Solamente ten fe y Dios te va a dar tu pan, te va a dar tu carro, te va a dar tu casa, te va a dar lo que tú quieres. Te hablan de un mensaje así, espiritualoide, no con un contexto bíblico. Ahorita vamos a ver el contexto bíblico. Pero te hablan de que si tú tienes fe, Dios te va a multiplicar tus panes. Créelo, Dios te va a multiplicar. Y ya con eso hacen una predicación, gritan y esto y lo otro. Y tú dices, sí, yo creo. Y eso es todo. Solo para sacar este mensaje así como que tengas fe, que Dios te va a proveer todo. Así. Pero no, eso no es el mensaje bíblico. Aunque aquí literalmente Jesús multiplicó los panes. Pero eso tiene un significado espiritual. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? Los discípulos vinieron a decirle, Señor, ya despídelos. Que se vayan. Porque no hay comida aquí, el lugar es desierto. Que se vayan. Pero miren lo que Jesús le dice a los líderes espirituales hoy en día, a los responsables de la grey, a los que se llaman pastores, o a los que son pastores, también puestos por Dios. Muchos que se llaman pastores y no son pastores de Dios. Pero también a los pastores de Dios, Jesús se los dijo y se los dice hoy en día. ¿Qué les dijo a los discípulos? Denles ustedes de comer. ¿A qué se refiere el Señor? Que el pastor debe de tener comida para la oveja, tiene que tener alimento sólido de la palabra de Dios para nutrir la oveja. Tiene que estar siempre el hombre de Dios con el alimento para el cuidado de la oveja de Dios. ¿Sí?
Pero muchas veces eso es lo que más falta, que un pastor esté enseñado, esté capacitado, esté estudiando, se esté preparando para que pueda luego alimentar a las ovejas. No, es lo que muchos de los pastores menos les preocupa. ¿Se entiende? Pero aquí los mismos discípulos como que no están entendiendo la responsabilidad de lo que es ser un líder espiritual. Ellos dicen, pero ¿de dónde? ¿De dónde voy a sacar? Y ese es el problema, cuando no tenemos nada en nuestra vida de Dios, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué le voy a dar a los demás si no tengo nada? ¿Qué le dan en esos lugares donde son sectas, donde no tienen el conocimiento sano, la doctrina bíblica de Cristo? ¿Qué le dan a la gente? Pues simplemente no le dan nada porque no tienen nada. Los discípulos están diciendo, pero nosotros ¿cómo le vamos a dar? Ese es el punto. ¿Cómo le vamos a dar? Yo tengo que capacitarme. Yo tengo que estar entrenado. Yo tengo que estar enseñado para también luego darle su porción a la oveja que me ha tocado pastorear. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿qué vemos ahí? El Señor le está diciendo, ustedes denle de comer. Muy bien, ahora el verso 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 50 y de 50 en 50. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Aquí se va a presentar el buen pastor. Este nos tiene referencia al Salmo 23. ¿Sí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué vemos aquí? Aquí va a actuar el pastor. Aquí se va a revelar Cristo. El que en el Antiguo Testamento estaba velado, aquí Cristo se está revelando que Él es el buen pastor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice que les manda hacer? Mándelos a recostar en el pasto. De 100, de 50 y de grupos así hasta que se completaron los 5,000, pero en grupitos. Eso significa que cuando la oveja, en este caso, está como desordenada, no puede recibir la alimentación. Escucha, aquí se llama obediencia. Aquí esto es para la oveja. Si la oveja es atenta y obedece, tiene que estar en calma. Entonces pone obediencia aquí la oveja y se sienta en el lugar donde están haciendo su grupito de 50 o de 100. Y después de esa obediencia viene la alimentación. ¿Por qué? Porque no puede alimentar a la ovejita, al animalito, mientras ande en tensión, anda en desesperación, anda que ya no le cabe nada en la cabeza. Pero no, Dios quiere que esté en calma, que esté tranquila, que esté en paz, que esté con una paz para que pueda entonces recibir la alimentación. ¿Vamos bien? Muy bien. Quiero que vea, por ejemplo, en el Salmo 23 es lo que nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, pero también quiero que vea algo para los pastores en Ezequiel capítulo 34, cómo Dios le está encargando esto a los pastores, que deben ser los que cuiden los rebaños de Dios. En Ezequiel capítulo 34, miren cómo Dios amonesta a todos los pastores, tanto los que son suyos como los que no son suyos. ¿Sí? Porque hay pastores que no son enviados por Dios, pero que sin embargo se llaman pastores hoy en día. Muy bien, versículo 1 dice: vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Diga a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Quiénes son los que apacientan a quién? ¿Las ovejas a los pastores o los pastores a las ovejas? Los pastores a las ovejas. Exactamente, los pastores son los que apacientan a las ovejas. Pero ¿qué hacen los pastores estos? Se apacientan a sí mismos, se engordan a sí mismos, se comen la comida ellos mismos. Está hablando de comodidades, está hablando de que están lucrando con la oveja. Se trata de que están despelucando a la oveja.
le están arrancando la piel, le están arrancando ¿cómo se llama esto? La lana. Ayúdame. ¿Qué están haciendo? Se están enriqueciendo. Ellos ya tienen dinero, ya tienen comodidades, ya tienen su avión, ya tienen de todo. Se están apacentando a sí mismos. No, ellos no le importa cómo esté, si está sufriendo, si está en pecado, si está como está. No está apacentando, no está cuidando. La oveja cuando está en pecado, o sea, el hombre cuando está en pecado necesita ayuda, necesita para estar ligero, limpio. Pero el pastor no le importa con que traiga el diezmo, con que traiga ofrendas, con que coopere, con que esté ahí. A mí no me importa. Esos son los pastores de hoy en día que se apacientan a sí mismos. Pero mira lo que el Señor le dice. Muy bien, dice verso 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué es lo que hace el pastorcito? Se queda con el billete, le saca la lana y pare de sufrir, le dice a la gente, pero solamente él es el único que le va bien. Con lujos y con todo, ¿no? Y no las cuida. No las apacienta, no las está alimentando. No tiene el cuidado de que la oveja esté sanando su corazón, su alma, su vida pasada. Si viene de una vida de pecado, no, él no está trabajando en ayudarlo a salir adelante. Él solamente está encargado de arrancarle la lana y comerse la grosura. Apacentarse a sí mismo. Verso 4. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada. No buscaste la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Mire, la gente cuando viene a la iglesia, cuando no es creyente, y muchos también creyentes, vienen con necesidad. ¿De qué? De que el pastor la cuide, de que viene mal, viene enferma. Por eso dice, no la vendaste, dice el Señor. No la curaste, no la vendaste. No se trata de que con una oración, yo ahorita reprendo todo lo que está pasando y ya quedaste limpia y sana y liberada. No, precisamente la Biblia nos enseña que es un proceso de sanidad. Esa alma viene arrastrando la cobija, como decimos, viene totalmente herida, viene dolida, viene con una o no sé cuántas heridas, y el pastor tiene que trabajar en ella. Trabajar y trabajar hasta que la herida sane, y tiene que poner vendas, y probablemente tiene que lavar, y probablemente tiene que volver a cambiar la venda hasta que haya ese proceso de restauración. Pero los pastores casi no se preocupan de eso. No fuiste a buscar la descarriada. Ya se fue, que se vaya. Otros vendrán. Total, era rebelde, ni lo quería yo aquí. No, fíjese lo que dice el Señor. No fuiste a buscar la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Los pastores hoy, mucha gente en la iglesia, mire hermano, le tienen hasta miedo al pastor. En la forma violenta como es él. Es violentado. Te tiene unas amenazas desde allá, desde el púlpito, y usa el micrófono para meterte miedo. Y cuidadito te opones con el siervo de Dios. Dice, te ponen ejemplo de los personajes que hablaron contra el siervo de Dios, como por ejemplo Elías, que hablaron mal contra Elías y vinieron y se los comieron los osos a aquellos muchachos, y te meten versos así. Cuidadito tientas al siervo de Dios, porque te va a venir una maldición. Y luego si te quieren sacar dinero, te asustan diciendo, si no diezmas te vas a ir al infierno, porque los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Y te meten miedo. Al grado que ellos se han elevado encima de ti. Y ya tú estás con miedo, ya cuando los miras, sí, pastor, lo que usted diga. Sí, como usted quiera. Y te meten miedo. Es lo que está diciendo aquí, dice, y se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Cómo? Pero si el pastor es el que tiene que tratar con amor a la oveja.
La tiene que tratar con cariño. La tiene que tratar con suavidad. ¿Se entiende, hermanos? Muy bien. Dice verso 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Miren, hermanos, usted mira mucha gente en muchas de todas las denominaciones, iglesias que hay en el mundo. Ahí están dispersadas las ovejas del Señor. Ahí hay ovejitas del Señor. ¿Sí? Ahí hay. Y de ahí Dios las va a llamar. De ahí Dios las va a sacar para hacer de todas ellas un solo redil. Y Dios las está llamando. ¿Pero por qué? Porque esto, mire, de la falta de un pastor que sirva a Dios de verdad, y los pastores no sirven a Dios hoy de verdad. Las ovejitas andan dispersadas. Andan unas aquí en una religión, otras en una secta. Y están, dice, allá. No están destruidas, porque las ovejas de Dios nadie los puede destruir. Pero están dispersadas. Están como abandonadas. Allá están solitas, pasando frío, pasando terror, pasando espanto. Algunos están en iglesias donde están con pastores amenazados. Si te vas de esta iglesia, te va a caer una maldición. Le predican así. Y tú dices, pues ya para dónde voy, aquí me quedo, porque si me voy a ir al infierno. Y ahí está la ovejita, la pobrecita metida. ¿Sí? Aquí dice el Señor, dice, y se han dispersado, y que son presas de las fieras. Esto tiene que ver, cuando habla de fieras, habla de demonios. ¿Sí? Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Sí? Toda la tierra, hermanos, Dios tiene ovejitas. En toda la tierra Dios tiene su pueblo regado. Dice verso 7. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, fíjese, ultrajado, abusado, violado espiritualmente, en otras palabras. ¿Sí? Dice, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sin pastores, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Fíjese, aquí aún está hablando de los suyos, de los que, vamos a decir, están en alguna sana doctrina, pero ellos se han corrompido, ellos han olvidado la función del pastor. ¿Se entiende? Han caído en la doctrina de Balaam, como dice en Apocalipsis. Tengo cosas que tienes tú ahí dentro de la iglesia, mi doctrina, sana doctrina. ¿Qué tienes ahí? Tienes a Balaam dentro de ti. No, pero ¿qué de malo tiene que me den una ofrendita a mí? ¿Qué de malo tiene que me paguen por ir a predicar? ¿Qué de malo tiene que me den una buena ofrenda mientras que la que está dando la ofrenda es una viuda? Es un desamparado. Es uno que está dejando ahí todo lo que tiene. Cuando yo no lo necesito, yo lo estoy recibiendo de parte de ellos. Pero ahí está la doctrina de Balaam. Y estoy hablando en doctrinas sanas. Pero que el pastor igualmente está descarriado. Pastores que tuvieron el llamado de Dios. No todos. Cuando digo eso no estoy haciendo algo universal. Pero hay muchos que han caído en la tentación. Apocalipsis lo dice. Ahí tienes ahí la doctrina de Balaam, que es por sueldo, es por dinero. Ya no van por amor. Ya no van por servir a Dios, por amor a las almas, a llevar el mensaje, llevar la palabra del Señor. No, ahora es porque hay beneficio. ¿Se entiende, hermanos? Verso 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Ve? El Señor está diciendo ya que se va a revelar, que Él mismo va a venir. Y Jesús ya acá está en el Nuevo Testamento con Marcos diciendo, recuéstenlas ahí en el pasto.
déjenlas que se pongan en calma un ratito. Verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Eso habla de pecado, de que no hay enseñanza bíblica, no hay palabra de Dios. Dice, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Qué significa aquí? Que Dios las va a llamar a todas sus ovejas de todos los confines de la tierra a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén de arriba. Sí, y las va a sacar de todas esas tierras, de todas aquellas ciudades, aquellos montes, significa aquí hasta sectas, que ahí Dios las va a llamar, ahí Dios las va a sacar. Porque Él reconoce a sus ovejas y Él las llama por su nombre. Y las ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen. ¿Sí? Muy bien. Verso 14. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Aquí vemos algo. ¿Quiénes son esas ovejas gordas? ¿Quiénes son esas ovejas fuertes? ¿Quiénes son? Mira, aquí las ovejas débiles, las ovejas que están perdidas, las ovejas que están perniquebradas, las ovejas que están descarriadas. Ese es el verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son las gorditas? ¿Y cuáles son las fuertes? ¿Cuáles son? El círculo del pastor, la familia pastoral. Están bien gorditos, tienen de todo, disfrutan de todo, están bien alimentaditos, tienen su carro del año, tienen ropa de lujo, tienen todo, porque los pastores se han apacentado a sí mismos. Y esos son las ovejas gorditas. Por eso dijo el Señor, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Verso 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Volvamos otra vuelta al libro de Marcos, para seguir ahí, ahora ya con el pastor verdadero que dijo que iba a venir a buscar sus ovejas, ya revelado aquí en el Nuevo Testamento. Muy bien, nos quedamos en el verso 41. Sí. Gracias, hermana Catalina. Muy bien. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. ¿Qué vemos aquí? Ya están en paz las ovejitas, ¿no? Ya están recostaditas. ¿En dónde? En un lugar cómodo. ¿Sí? Mire, las ovejitas tienen esta debilidad. La oveja es muy dependiente del pastor. La oveja es un animal que no tiene visión, no tiene noción, es muy, no sé cómo decirlo, muy soncita. Eso somos nosotros. ¿Se entiende? Como ovejas, estoy diciendo. Mire, usted mira, por ejemplo, un gatito cuando va a dormir, él acomoda su lugarcito donde se va a acomodar para dormir, pero una oveja no. Una oveja, si se paró ahí en medio de pedregales, ¿qué cree? Ahí se acuesta arriba de una piedra, se puede acostar arriba de un brasero así de fuego, ahí se acuesta, ahí se quema. Porque no tiene esa precaución. El pastor tiene que estar muy atento de ella para cuidarla, porque son muy débiles, son muy descuidadas.
Pero imagínense, si la oveja se acuesta encima de una piedra, ¿qué va a hacer ahí? ¿Va a descansar? ¿Va a poder dormir? No. ¿Y después qué va a pasar? Se va a enfermar esa oveja. Y después de que se enferme, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Traerla acá atravesada en los hombros. Eso es irritante, no traer la oveja aquí cargando. ¿Cierto? Por eso el pastor está a cargo de que cuida el rebaño y lo acomoda en un lugar para ponerlo a descansar. Y eso es Cristo. Jesús te trata de una manera tan especial que no te va a poner a dormir encima de una piedra. Y es lo que vemos aquí que está haciendo Jesús. ¿Qué hace? Los manda a recostar sobre pastos, algo suave. Y ya estando haciendo ahí, ¿qué está haciendo? Están teniendo descanso. Y ahora ya van a estar listos para oír la palabra de Dios, para ser alimentados. Y lo primero que les enseña es Jesús a dar gracias a Dios. Ya los está conectando a la alimentación y a tener comunión con Dios. Ya está en paz la ovejita, ya está en un lugar pasible, ya está en un lugar cómodo, ya está en un lugar donde puede disfrutar un descanso. Ahora Jesús le muestra una forma cómo oír la palabra de Dios, cómo entender la voluntad de Dios, y empieza así, agradeciendo a Dios. ¿Ve? Por ejemplo, nosotros, cuando Dios nos da esa paz, cuando Dios nos da ese gozo, esa alegría, hermanos, tenemos mucha libertad y mucho gozo para darle siempre gracias a Dios. Pero antes, cuando estábamos durmiendo entre las piedras, no había ni gratitud a Dios. Teníamos dolor, teníamos enfermedad, por donde quiera nos dolía. Las piedras simbolizan el pecado, por donde quiera nos estaba dañando el pecado. Lo que hacíamos, lo que nosotros vivíamos, cualquier tipo de pecado. Droga, sexo, mentira, alcohol, lo que haya sido, nos estaba destruyendo esas piedras. ¿Se entiende? Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos puso, como dijo el salmista en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cómo dicen? Y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Qué hace Dios? Nos está poniendo en una paz con Dios, en una cercanía con Dios, en una comunión con Dios. Ahora, en vez de estar en enemistad con Dios, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Mire, lo que ellos estaban antes con una hambre, ahora van a venir a ser saciados. Van a venir a ser llenados con la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos. ¿Y qué pasó? Se saciaron. Qué lindo es cuando Dios te sacia. Qué lindo es cuando Dios te alimenta de esa palabra divina, esa palabra de Dios. ¿Cómo quedas? Quedas satisfecho. Ya no quieres más ir al pecado, ya no quieres más estar durmiendo en piedras, ya no quieres estar en lugares inseguros. Ahora quieres estar siempre junto al pastor, junto a aquel que te está dando cuidado, ese buen pastor, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. 43. Dice el verso 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas y de lo que sobró de los 12 peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué significa el número 12 o las 12 cestas? Acuérdense que habla de los 12 apóstoles. Eran 12 que todavía no creían, eran 12 del corazón duro. Pero que vemos ahí, el número 12 simboliza, hermanos, que Dios ha dicho en su palabra que el obrero es digno de su salario. A cada uno le ha quedado una cesta de lo que ha quedado, de lo que
de lo que han repartido, pero ha quedado para ellos. ¿Sí? Mira lo que Dios nos muestra. Dios tiene cuidado de sus obreros, aquellos que han dejado todo por el Señor. Ellos dejaron a sus mujeres, dejaron sus casas, dejaron todo por servir al Señor. Que nos muestre el Señor que el Señor dice que Él tiene cuidado de los suyos. Y el obrero es digno de su salario. Ahí vemos la recompensa. Ahí vemos lo que Dios también le da a su obrero. Muy bien. Verso que leímos el último, 44. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Imagínense. Si usted llega a darle de comer a 20, se va a sentir como muy halagado y muy exaltado. Pero mire esto, le dieron de comer a 5,000. Pregúntese. Eso lo podía haber hecho Jesús solo, ¿cierto? Y Jesús se hubiera llevado toda la honra él mismo sin haberla compartido con los demás. Imagínense cómo se sentían los apóstoles, el privilegio de poder participar en la obra del Señor y servir a tantas personas, poder haber dado ese alimento a la gente. Imagínense el sentimiento de ellos de alegría, la gloria que estaban sintiendo. ¿Se entiende? ¿Y cómo Jesús los deja participar? Jesús nos deja participar a nosotros en su viña. A veces por ahí medio trazamos un buen mensaje y digo, ¡ay, qué buena enseñanza! ¡Y qué buena predicación! Y como que uno se exalta y dice, ¡wow! Dios me está dejando participar de su gloria. ¿Entiende? Imagínense cómo se sentían los discípulos en ese momento. ¡Wow! Con 5 panes y con 12 peces le hemos dado de comer a esta multitud y todavía quedó para nosotros. ¡Qué gloria!, ¿no? Y yo no estoy diciendo para que hablemos de eso, hermano. Tenga fe, su refrigerador va a estar lleno mañana, o mañana Dios le va a mandar ahí afuera en su puerta, le va a mandar una carreta de mercancía. No, hermano, eso no es para hablar así de este mensaje. Por eso le decía hace rato, este no es un mensaje espiritualoide como lo usan los de la doctrina de prosperidad, que cree, Jesús multiplicó los panes y te va a multiplicar. No, mira el contexto que leímos hoy. Que el hombre de Dios tiene la responsabilidad de prepararse ¿para qué? Para cuidar la oveja y para estarlo alimentando. Eso fue lo que Jesús nos estaba enseñando, exhortándonos. ¿Sí? Y Él se muestra como ese buen pastor. Ahora que vemos aquí, hay mucha fama y mucha gloria. Y miren lo que sucede enseguida en el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Qué vemos ahí? Está toda una fama, está toda ahí una maravilla. Cualquiera hubiera dicho, Señor, quedémonos aquí, sigamos aquí está buena la cosa, hagamos una campaña, prediquemos aquí 3, 4, 5 días, 7, 8 días, una campaña de gloria, vamos a anunciarla aquí, nos quedamos porque tenemos multitudes de gente, aquí nos quedamos, aquí está la gloria de Dios. ¿Sí se entiende? Como los predicadores hoy en día que se dan fama de que hacen campañas y convirtieron 20,000, 30,000 y se sacan gloria. Pero Jesús no les deja eso a sus discípulos. Inmediatamente se los lleva a otro lado. ¿Para qué? Para no alimentarles el ego. Para no dejarles que se les suba el ego. ¿Ve cómo este maestro los enseña? Los está capacitando y los está guiando de una forma para que no se exalte, para que no queden como dándose gloria a ellos. Inmediatamente dice que se los llevó para otro lado, más bien le dijo que se adelantaran. Mientras que ellos se adelantaron, dice que él se fue al monte a orar. ¿Sí? Y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar, o sea, donde iban ellos. ¿Y Jesús en dónde estaba? Él estaba en tierra. Él estaba orando. Estaba orando Jesús. Fíjese. Verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar
y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué vemos aquí? Mire. Bueno, otra vez. Ya van para otro lado, van en la barca. Jesús se queda orando mientras ellos están allá a medio a medio mar. ¿Y qué hay en el mar? Hay un viento contrario, tempestad. Y no pueden avanzar, pero están remando. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Jesús los estaba viendo. Así nos mira a nosotros, hermanos, remando. Tú estás ahí remando con tu situación. Estás remando con tu adversidad. Y Dios nos está viendo. Pero ahí estamos remando, ¿cierto, hermanos? Y sentimos que no avanzamos. Y Señor, ¿qué está pasando? Nosotros decimos, ¿y qué pasó? Dios, ¿dónde está? Mire dónde está Jesús. ¿Qué estaba haciendo mientras la barca está ahí, hermanos, como estancada, que se levantan los vientos contrarios? ¿Qué son los vientos contrarios? Hermanos, los vientos contrarios son las cosas que se levantan en contra de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, tú eres cristiano. Tú eres cristiano y en tu trabajo te dicen, bueno, como tú eres mi peón, tú vas a tener que servirme a mí alcohol, irme a buscar un cartón de cerveza, etcétera. Tú tienes que hacer lo que yo te digo porque tú eres mi peón. O se levanta el movimiento del feminismo. Y tú dices, bueno, pero ¿dónde está Dios? La iglesia está remando contra esos vientos. Se levantan hoy los pastores homosexuales en las iglesias. Las mujeres pastoras, las mujeres que predican en las iglesias. Y eso que dices, ¿y dónde está Dios? Y la iglesia en contra de esos vientos, en contra de esas tempestades. ¿Sí? Y tú dices, ¿y dónde está Dios? Dios está viendo. Dios está viendo que estamos nosotros remando contra ello. ¿Y sabes qué está haciendo Jesús? Jesús está intercediendo por nosotros, para que no nos falten las fuerzas, para que no desmayemos, para que sigamos adelante. Jesús nos está viendo, pero Jesús está orando. La Biblia dice que Él es quien intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Así es que Dios no está dormido. Dios siempre está velando por la iglesia. Muy bien. Más adelante dice que cuando Jesús los vio, dice que quiso adelantarse de donde estaban ellos. Pero ellos viéndolo andar sobre el mar, ¿qué les quiere mostrar Jesús? ¿Por qué está caminando sobre el mar? Porque les va a mostrar que Él es el Dios Todopoderoso. Cuando le va a decir, yo soy. Acuérdense que esa declaración en la antigüedad era decir que era Dios. Yo soy. YHWH, yo soy. Entonces Jesús lo confiesa, por eso muchos judíos, cuando oían confesar a Jesús que decía yo soy, decían blasfemas. Tú estás blasfemando porque nadie puede decir yo soy, porque se estaba autonombrando Dios. Se estaba autodeclarando, yo soy Dios. Yo soy el Elohim que ustedes han mencionado. Yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Sí, entonces aquí él se va a manifestar como el Todopoderoso para mostrarnos a nosotros y mostrarle a ellos que aún en medio de la tempestad, en medio de los vientos contrarios que se levanten contra la iglesia, Dios tiene todo en control en nuestras vidas. Dios tiene todo el poder y tiene todo el control de todas las cosas. ¿Qué vemos ahí? Jesús va caminando sobre el mar, va caminando sobre las olas, va caminando contra el viento, y cuando ellos lo ven se turban. Dice, y en ese momento ellos pensaron que era un fantasma. Mire, aquí es la falta de confianza y de firmeza, de seguridad. ¿Sí? Y por ahí mucha gente empieza por ahí a ver cosas que no son, a ver fantasmas.
Y no, hermanos. Simplemente es Cristo. No hay fantasmas. ¿Y qué dice ahí? Que gritaron. ¿Qué es ese grito? Otra vuelta, lo que aprendimos más atrás. Impotencia. ¿Se acuerdan del hombre gadareno que gritaba, daba voces? La impotencia. No podemos hacer más nada, Señor. Nos estamos a punto de morir. ¿Cuántas veces hemos pasado así, hermanos, situaciones? Pero ahí, hermanos, miren lo que sucede. El Señor en ese momento, verso 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Hermanos, no hay que desmayar. Dios no nos ha puesto en esta batalla para desmayar. Y siempre nos va a dar más ánimo. Por eso dice, tened ánimo. Yo soy. No temáis. ¿Se acuerdan las palabras que le dijo Jesús al hombre que tenía su niña enferma y que murió? Jairo. ¿Qué le dijo al Señor? No temas. Solamente cree. Jairo, no tengas temor. Solamente cree. Miren, hermanos, nosotros tenemos que tener una plena confianza en Dios y librarnos del temor, del miedo, porque sabemos quién es Dios y sabemos que Él tiene todo el poder y todo el control. Por eso Él está mostrando ahí cuando está caminando sobre el mar, que Él es el Dios todopoderoso. Muy bien, dice verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Increíble, ¿no? Hermanos, la tempestad es temporal. Lo que vamos a pasar es temporal, no es para siempre. Es un momento y al ratito ya Dios nos va a sacar de ese lugar para ponernos en otro lugar de tranquilidad. ¿Sí me entiende? Es cierto que pasamos valles, es cierto que pasamos desiertos, es cierto que pasamos lugares solos, es cierto, hermano, pero no todo el tiempo vamos a estar ahí. ¿Sí me entiende? Es necesario que como iglesia usted vea las tempestades, al menos que no sea la iglesia, entonces no va a haber ninguna tempestad. Va a decir, no, pero a mí no me pasa nada, yo no veo ninguna afrenta contra mí, yo estoy como con el mundo, a mí me gusta lo del mundo, yo por eso el mundo no me hace ninguna afrenta, pues al menos que por eso, no es la iglesia. Pero si usted es la iglesia, va a sufrir la afrenta. A sus niños los va a mandar a la escuela, el gobierno se los quiere educar con la sexualidad, que ellos pueden elegir a ser homosexuales desde niños. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar de manos cruzadas? ¿O va a sufrir la frente? Si no, Señor, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Se entiende? Y cosas así, hermanos. Hay gente que se está mudando de estado, de aquí de California, porque esas leyes se están imponiendo aquí. Y se están prefiriendo ir a otros estados donde todavía es más reservado, es más moral esos estados. Se están mudando. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Y si me he de ir a un lugar allá, aunque sea más pobre, un lugar donde crían vacas, ahí me voy a ir. Pero a mis hijos no los voy a dejar que me los eduque el mundo de esa manera. ¿Se entiende, hermanos? A menos que usted diga, no, yo prefiero aquí donde hay mucho dólar. Vamos a darle gracias a Dios y así nos despedimos. Amén. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos ha bendecido hoy en esta noche con el estudio de la palabra. Señor, gracias porque usted tiene cuidado de nosotros. Usted es el buen pastor, que nos lleva, Señor, en rebaño, un rebaño que usted ha escogido de todos los confines de la tierra y nos ha sacado, Señor, donde estábamos siendo ultrajados, donde estábamos siendo, Señor, despreciados, donde estábamos siendo trasquilados, Señor, con un maltrato y sin alimentación. Pero tú llegaste, Señor, ahí como el buen pastor y nos has librado, Señor, de las garras de los demonios, de las falsas enseñanzas, de todas aquellas cosas que nos estaban, Señor, encadenando, desde legalismo, enseñanzas de hombres, doctrinas de demonios, Señor, porque muchos son de sectas las enseñanzas, Señor, que muchas doctrinas y iglesias tienen hoy en día. Pero usted, Señor, nos ha llamado de todos los confines de la tierra, Señor, como ovejas de su prado.
Y hoy nos está alimentando, Señor, con esa savia rica de tu palabra. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos. Te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que es para nuestra vida, para nuestra alma. Señor, que nos enriquece, que nos da paz, que nos sacia, que nos da descanso. Señor, gracias por mis hermanos que han podido participar. Ayúdales a que ellos sigan, Señor, anhelando tener, Señor, esa convivencia con el buen pastor, para que sean alimentados siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir también este evangelio a otros que también necesitan tu palabra. Te damos muchas gracias.